mensaje, yo quiero no darles ninguna pista y empezar esto con un muy breve ejercicio, una dinámica muy breve. Quiero pedirte ahí en tu lugar que rápidamente pienses y te quedes con el primero que se te venga a la mente. No se trata de que selecciones cuál es el más sofisticado, el menos conocido. El primero de los 10 mandamientos que se te viene a la mente. Ese que pensaste, con ese quédate. ¿Cuál es uno de los 10 mandamientos que tú acabas de pensar? Cuando nos hablan de los 10 mandamientos, luego a nuestra mente se nos viene, por ejemplo, ¿cuántos pensaron? Levanten la mano en no matarás. ¿En qué andan pensando? Que luego no matarás. En no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. Ya me desanimaron, ya eso ya fue trampa. Ya mejor no sigo preguntando. Inmediatamente se nos vienen los que consideramos nosotros son los más graves. No cometerás adulterio, o no robarás, o no vas a codiciar la mujer o la casa de tu prójimo. Pensamos luego en los que suenan más escandalosos, en los más gravosos. Pero hay dentro de esta lista de 10 mandatos que no únicamente se encuentran aquí, sino a lo largo de la Biblia, como hoy veremos implícita y explícitamente, se habla acerca de la gravedad del asunto. Uno de ellos que muchas veces como creyentes no tomamos en cuenta, que no meditamos, que no reflexionamos y que seguimos sin obedecer porque pensamos dentro de nosotros que no es tan grave. El cristiano promedio o la persona que tiene una fe en Dios promedio procura vivir de acuerdo a su voluntad, y entonces es normal que una persona con estas características diga, bueno, pues yo ya no me emborracho, yo ya no me drogo, yo ya no le entro a las adicciones, yo no fornico, yo no adultero, yo ya no soy mentiroso, yo ya no hago todas estas cosas que antes hacía que estaban malas. Pero ¿cómo somos chismosos? Y creemos que el chisme, la murmuración, el falso testimonio, pues no es tan grave. Finalmente son palabras. No estoy matando a nadie, no estoy secuestrando a nadie, no estoy violando, no estoy dañando absolutamente a nadie. Y no tratamos con este problema de nuestra lengua, que como hoy veremos, la Biblia dice que no es pequeño como tú crees, sino que es sumamente grave. Y es por eso que yo quise iniciar con este ejercicio. Y yo quiero preguntar cuántos de ustedes pensaron, y sean honestos, en este mandato que está dentro de esta lista de los 10 mandamientos, que se encuentra en el versículo 16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es tan importante y tan grave que Dios lo incluyó desde un principio en esta lista o en estas tablas de los 10 mandamientos. ¿Cuántos pensamos en primera instancia cuando yo les dije piensen en uno de los 10 en este versículo 16? Levanten la mano y seamos honestos. ¿A alguien se le ocurrió? Absolutamente nadie. Y eso me da razón de lo que te estaba argumentando o enseñando. Pensamos que no es tan grave. A lo mejor no lo haces conscientemente, pero en tu subconsciente piensas que no es tan grave. Si no fuera así, hubiera saltado luego a la luz en tus pensamientos. No lo hizo porque creemos que el falso testimonio, que hablar mal de los demás, que murmurar contra los demás, no es tan grave. Y por eso yo hoy quiero tratar un tema con todos ustedes que he titulado el grave pecado de la murmuración y el falso testimonio. O si quieres nada más dejarlo en la murmuración y el falso testimonio, también está bien. Pero el título completo es el grave pecado, porque es un grave pecado, no es cualquier cosita. No es de que, pues Señor, mira, no he robado, no he matado, no he fornicado, no he adulterado. Nada más de vez en cuando soy medio chismoso. No te preocupes, mi hijo. A ver, aquí en el cielo tengo a 2, 3 chismosos igual que tú, pero lo bueno es que no mataste a nadie. No, es un pecado grave, severo, prohibido en la palabra de Dios y condenado severamente en la misma. Desde pequeño nos acostumbramos a hablar mal acerca de los demás, a mentir acerca de nuestro prójimo. Es muy común que cuando uno de tus hijos pequeños hace algo malo, le echa la culpa a otro hermano si es que tiene. Y si no tiene hermano, pues le echa la culpa al perro o al gato o a quien le tenga que echar la culpa, pero dice, yo no fui. Y en vez de que nosotros desde ahí empecemos a tratar con esto que está mal, pues nos reímos, lo vemos como algo que es insignificante, que es inocente. El problema no es el daño que hacemos de pequeños, es que seguimos creciendo y seguimos con la misma actitud. Llegamos a la a la adolescencia, y seguimos mintiendo acerca de los demás. Vamos a la escuela y en vez de reconocer lo que está mal en nuestras vidas, culpamos a los demás. No es que le caigo mal a la Miss, o sea, de entre todos yo soy el único que le caigo mal.
por algo la trae en contra de mí. Seguimos creciendo, nos graduamos, trabajamos y seguimos hablando mal ahora de nuestros compañeros de trabajo. Tal vez ya con otra intención, ya no de protegernos de que nos vayan a regañar o acusar, sino ahora muchas veces con la intención de quedarnos en su lugar, de quitarlo del camino porque me estorba, porque yo quiero su posición, porque yo quiero su puesto, porque yo quiero su salario, porque yo quiero quedar bien con el jefe. Empezamos a calumniar a los demás, empezamos a murmurar, empezamos a manipular la información, empezamos a citar verdades a medias con la intención de ser beneficiados. Venimos a Cristo, nos arrepentimos supuestamente, le entregamos nuestras vidas, nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, e impresionantemente seguimos aquí adentro haciendo exactamente lo mismo. En vez de que aquí cambie esta faceta de nuestras vidas, esta conducta, esta actitud, ahora seguimos haciendo lo mismo. Cristianizamos, digo entre comillas, la murmuración. Convertimos a Cristo, digo entre comillas, al chisme y al falso testimonio. ¿Por qué? Porque lo mismo que hacíamos de niños, de adolescentes, de grandes en el trabajo, lo seguimos haciendo ahora dentro del cuerpo de Cristo. Tristísimo, pero real, que empezamos entre nosotros a meternos el pie, a hablar mal los unos de los otros, con el propósito ahora de tener otro tipo de beneficio. Nos ha tocado situaciones en las que entre servidores, entre discípulos, comienzan a hablarse mal, comienzan a mentir, a calumniarse. ¿Por qué? Porque yo quiero quedar bien con el pastor, porque yo quiero una posición, porque yo quiero ser el coordinador, porque yo me quiero quedar con esta función. Y empezamos entre nosotros a competir. En vez de unirnos con un cuerpo, empezamos a pelearnos. Y esto es absurdo. Es como que la mano estuviera en competencia con el pie, en vez de entender que cada uno tiene funciones distintas. El hígado con los riñones. Empezamos nosotros a pelearnos, a competir, a dar falso testimonio. Y pensamos que no es tan grave. Finalmente no estoy matando a nadie. No estoy secuestrando, no estoy siendo tan malo como otras personas lo son. Y hay dos tipos de personas: quienes mienten sabiendo que es mentira, quienes están conscientes de que están inventando algo, manipulando información, y aún así están tan ciegos que no se dan cuenta que es grave a los ojos de Dios, y van a manipular la información porque yo quiero salir beneficiado, porque yo quiero obtener una posición dentro o fuera de la iglesia, o a lo mejor ser el hijo consentido, o el más querido de este grupo de amigos, o el más aplaudido en la empresa, o el más reconocido en la congregación. No sé cuál sea la intención de cada quien, pero empezamos nosotros a mentir adrede para buscar un autobeneficio. Y tenemos aquellos que mienten y cuando lo hacen piensan que no lo están haciendo. Esto es interesantísimo, porque tal vez en este primer grupo de personas muchos digan: yo no encajo, porque es algo muy perverso. Mentir adrede sabiendo que es mentira por buscar un beneficio no es una actitud cristiana. Una persona así, yo dudo mucho que tenga el Espíritu Santo de Dios, porque si lo tuviera le quebrantaría, le redarguiría y procedería al arrepentimiento. Pero tenemos un segundo grupo de personas donde muchas veces encajamos nosotros: aquellos que mienten, que calumnian, que hablan falso testimonio, pero que no piensan que es tan grave porque ellos creían que era verdad. O sea, pues sí, hablé y lo tijereteé y lo pisé y lo escupí, pero yo pensé que sí era cierto. Y ninguno de los dos se justifica. Yo recuerdo, para ilustrarte un poco esto, hace algunos años, antes de que yo fuera pastor, antes de que comenzara a predicar, antes de que trabajara de tiempo completo para la congregación, cuando era un joven que servía voluntariamente como muchos otros, que yo fui a predicar cuando me empezaron a dar chance a una de las iglesias de Vida Nueva, una congregación foránea. Un domingo por la mañana yo voy y yo estaba estrenando un auto. Era un coche convertible, un Peugeot 207cc, fue en el 2008, lo recuerdo perfectamente, y nadie sabía cuál era el origen de ese auto. Yo había vendido el que tenía, habíamos recibido algunos familiares de parte de mi papá, por una tía que había fallecido, que no tenía que ver absolutamente nada que ver con las cosas de la congregación. Habíamos recibido cada uno de nosotros una herencia. Mis padres en su momento una casa, algunos sobrinos un dinero, y yo con ese dinero se me hizo muy fácil cambiar el auto y estaba en todo mi derecho. Yo le di a Dios la parte que correspondía y como joven soltero y fan de los autos, pues fui y compré ese auto. Ese auto había costado en ese momento 275,000 pesos. Ahorita te digo por qué te estoy diciendo el precio. En el 2008 voy a predicar y me estacionan en la entrada principal de la congregación, como lo hacemos también aquí en Vida Nueva. Bueno, voy, predico, pasa el día. Como a la semana yo me entero que un grupo de líderes y coordinadores estaban indignados. Su indignación era
que cómo era posible, escucha esto, que cómo era posible que se gastaran en eso sus diezmos y sus ofrendas. Que tuviera el joven predicador que fue ese día un auto de más de $500,000. Así fueron tal cual sus palabras. Más que enojo, me dio a mí mucha risa. ¿Por qué? Porque en primer lugar dije, aparte de chismosos ignorantes, ojalá que hubiera costado más de $500,000, que Dios los oiga. Costó casi la mitad y ya están inventando, en primer lugar. En segundo lugar dije, con sus diezmos y ofrendas, bueno fuera, pero ni que diezmaran tanto. Era una iglesia que estaba pasando por tiempos difíciles, que después de hecho desapareció, que no sacaba ni para pagar la renta del salón. ¿Por qué? Porque entre ellos había divisiones, porque eran carnales, que en vez de unirse para buscar al Señor, estaban caminando por otra dirección, que mucho menos seguramente diezmaban y ofrendaban, y ahora sí resulta que de sus diezmos y ofrendas salió para comprar el auto de más de $500,000. Entonces, más que enojo, a mí me dio mucha risa, porque ellos ni conocían toda la situación y ya estaban hablando y estaban murmurando y levantando un falso testimonio. Qué bueno fuera si hubiera quedado entre ellos. Desafortunadamente, cuando estos chismes se corren en la iglesia, dañan a otras personas. ¿Y cuántas veces nosotros hablamos sin saber? Hablamos y juzgamos sin conocer la situación. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a alguien? A lo mejor conoces una persona que se cambió de casa, que estrenó un auto y luego tú lo señalaste como tranza, como corrupto. Y no sabes si a lo mejor recibió una herencia, no sabes si a lo mejor acaba de hacer un buen negocio, vendió un terreno que tenía muchos años que estabas vendiendo. La pregunta es, ¿te consta lo que estás diciendo? No hablo solamente dentro de la congregación. Cotidianamente señalamos al primo, al vecino, al tío, al hermano, al amigo, sin tener las cartas puestas sobre la mesa. Se nos hace tan fácil juzgar y señalar y hablar y murmurar y parlotear, porque creemos que no es tan grave. Y por eso yo comparto este mensaje, porque ante los ojos de Dios, hoy te lo voy a demostrar, no es grave, es gravísimo. Porque a lo mejor no estás matando a una persona con una pistola, pero tiene el poder tus palabras de destruir su vida, de destruir a otros, de destruir su familia. Recuerdo hace algunos años cuando me estaba graduando aquí en la iglesia de Toluca de uno de los cursos del Instituto Teológico que tiene la congregación y que ya en enero inicia y que ojalá se puedan inscribir porque es de gran bendición. Y yo estaba como estudiante en ese entonces y una de las maestras o docentes había sido mi madre. Tuvimos la ceremonia de graduación y estaban aquí unas mesas con los maestros, directores, todo el personal y entre ellos pues estaba mi madre. Y cuando yo paso, era natural que a cada alumno que pasaba pues se les diera una felicitación y fue completamente normal que mi madre, por ser mi madre, pues se abalanza sobre la mesa y me da un abrazo muy efusivo. Termina esa reunión, salimos, gracias a Dios que aquí lo que ocurrió, esta hermana se fue a decírselo directamente a mi madre y no hizo de ello todo un argüende como el otro ejemplo. Ella se encuentra con mi madre y le dice, ay Mónica, todo estuvo muy bien, pero ese abrazo que le diste a Jessy estuvo muy fuera del lugar. Sin saber que era mi madre, pensando que era una señora cusca que había dicho, a ver, este está güero y alto y véngase para acá. Y mi hermana me dice, ¿qué? Dice, sí, le diste un abrazo muy efusivo. ¿Ves, mi hijo? ¡Perdón! No sabía. Lo bueno es que se lo dijo a ella. Pero ¿cuántas veces en vez de ir directo con la persona nos los quedamos? Nos quedamos con nuestras ideas, damos lugar al diablo en nuestra mente para que venga a sembrar su basura y comenzamos a esparcir y la gente se la cree. Hay personas que salen dañadas de congregaciones porque sembraron basura. Basura que no tenían evidencia, que no tenía forma de constatar. Imagínate que ella va con otras mujeres. No, mira, la maestra Mónica, yo le he visto dándole abrazos a alumnos del instituto, que ahí te encargo. Y empiezan a creérselo. Y estas cosas han ocurrido. Empiezan a señalar a personas sin tener las cartas puestas sobre la mesa. Empiezan a señalar, a hablar, a decir, sin saber realmente cómo están las cosas. Y nos justificamos o nos excusamos diciendo, ay, yo no sabía. Pero el daño ya está hecho. Yo pensé, me dijeron, imaginé que como el pastor traía un auto nuevo, había sido con mis ofrendas. Pues no imagines, pues no supongas. Y habla
hasta que las cosas te consten. Pensé que mi vecino, como se cambió de casa y tenía 10 años viviendo en la misma, andaba haciendo tranzas. El falso testimonio es grave ante los ojos de Dios. Tan grave que Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice lo siguiente. Dile de al lado: ponte el casco porque te va a caer fuego del cielo. Ya no son piedras, es fuego. Algunos se ríen de nervios. Antes de leerte, lo quiero contarte otro caso que se me acaba de venir a la mente. En una congregación, un predicador invitado ve durante su mensaje a un hombre que estaba abrazado y recargado cariñosamente sobre otro joven. En medio del mensaje, los exhorta y los manda a sacar de la iglesia, pensando que eran pareja. Ellos van con el pastor de la iglesia. ¿Era el padre? Con su hijo. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas así? ¿Qué harías tú si vieras uno de los pastores en un café sentado con una mujer enfrente que no es su esposa? La escena no pinta bien a primera instancia, pero te has preguntado antes, ¿quién es esa mujer? Porque puede que sea su prima. No, yo conozco a toda su familia y no lo es, anda de Cusco. Anda ahí nada más con alguien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que ese hombre? Porque esto ha pasado. Yo, no en este caso con pastores, pero he sabido de familias que van y señalan y que dicen: es que vi a fulano de tal en tal café con otra mujer que no es su esposa. Y resulta que la mujer le estaba vendiendo un seguro de vida de millones de pesos a favor de su esposa. O sea, mientras ya lo tijereteó de adúltero, el hombre lo único que estaba haciendo es adquirir un seguro en beneficio de su esposa. Y la otra persona ya le está tachando de adúltero cuando únicamente estaba buscándole un beneficio a la mujer que supuestamente en la mente de este pervertido mal pensado, esa persona estaba traicionando. Podríamos así toda la mañana dar ejemplos. El punto, hermanos y amigos que nos acompañan y escuchan, es que muchas veces hablamos sin conocimiento de causa. Y el hecho de que haya parecido, de que pensé, me imaginé, supuse, se veía, no nos justifica para hablar falso testimonio. El falso testimonio es grave a los ojos de Dios. Y como ya te adelantaba, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice lo siguiente, si me quieren acompañar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes, aquí vendría el cristiano religioso y diría: aleluya. Y los incrédulos, gloria a Dios. Los abominables y homicidas, santo. Los fornicarios, amén. Y los hechiceros, fuera. Los idólatras también. Y de repente a la lista se añade: y todos los mentirosos. Y se atraganta. Tendrán su parte en el lago de fuego. En el lago, dice la Biblia, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la parte del mensaje donde sacuden su mano y dicen: tómala. Los mentirosos. En la misma lista que el homicida, el idólatra, el cobarde y el incrédulo. Y con el mismo destino. Aclaro, tampoco voy a llevar esto al extremo. A todos nos ha pasado que, como decía por ahí un hermano, se nos chispoteó. O no era un hermano, ¿verdad? Pero creo que era el Chavo del 8, no sé quién lo decía. Y mentimos. El que jamás haya mentido, al final que me dé su autógrafo. Pero una cosa es que a ti se te fue y entonces te das cuenta y te arrepientes y vas y pides perdón y arreglas el malentendido y tienes el valor de decirle la verdad a aquellos a quienes envenenaste, que es lo que no hacemos muchas veces. Yo conozco casos de personas que vinieron, regaron veneno por la congregación, se van y luego dicen: estoy muy arrepentido. Y si estás tan arrepentido, ve y diles: fui un mentiroso, un chismoso, un murmurador, y lo que dije no es cierto. No, ya dejaron el veneno. Y eso también es cobardía. Entonces es doble pecado, ser cobarde y ser mentiroso. A todos nos puede pasar esto, pero nos arrepentimos y arreglamos el problema, o intentamos, o al menos nos disculpamos.
Aquí no está hablando de el que cayó en la mentira, dice los mentirosos, el que es su estilo de vida, el que está acostumbrado a mentir, el que cada que puede calumnia, el que está amargado con su propia vida, no está contento y por eso busca destruir a de los demás, el que no tiene nada que hacer, que en vez de preguntarse qué hago, está viendo qué hacen los demás y se la pasa chismeando y mintiendo, murmurando de lo que hacen otros. Ese, dice la Biblia, no es salvo, no tiene la vida eterna. El mentiroso, te guste o no te guste, está en la escritura, y si no nos gusta, arranquemos el versículo 8, pero la Biblia dice claro y textualmente: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué es tan grave el falso testimonio? ¿Por qué es tan grave la mentira? Veamos Proverbios capítulo 12, versículo 17, y después recordemos Juan 8:44. Antes de eso, Proverbios 12, versículo 17, dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, ¿qué es lo que habla? Engaño. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el engaño? ¿De dónde viene la mentira? ¿Qué dice Juan 8:44? Que ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Ahora pon atención a esto. Si él es el padre de mentira, las mentiras entonces ¿qué son? Sus hijas fueron engendradas por parte de Satanás en la mente o en la boca de alguien. Entonces, una persona que se la pasa hablando mentira, calumniando, mintiendo, hablando falso testimonio, ¿por quién está siendo influenciada? ¿Por Dios? ¿Por el Espíritu Santo? Por supuesto que no. ¿Quién está produciendo en ti y qué está produciendo? ¿El Espíritu Santo, la verdad de Dios, o Satanás? Las mentiras que él suele producir y engendrar. El falso testigo está llevando a cabo la obra de Satanás, que es mentir, que es calumniar. Esto ha sido históricamente una de sus estrategias favoritas para destruir. Acuérdate cómo quiso destruir al pueblo de Israel que sale de Egipto con mentiras. No van a poder tomar la tierra de Canaán. ¿Cómo quiso destruir al pueblo de Israel que enfrentó a Goliat? Con mentiras. Goliat a la mitad del camino, sin aventar una lanza, le bastó con hablar y decir: no van a poder, soy más grande que ustedes. Y por eso Jesús dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres si nosotros permanecíamos en su palabra. El enemigo viene y habla mentiras. Y las mentiras, ¿qué es lo que traen? Destrucción. Proverbios 25, versículo 18. Vamos a ver cómo cuando tú y yo mentimos, a la larga esa mentira trae destrucción sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los demás. Y por eso es tan grave ante los ojos de Dios. Proverbios 25, versículo 18. Dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Martillo. ¿Y qué hace el martillo? ¿Te da masajito? Y saeta y cuchillo es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Qué nos enseña esto? Que a lo mejor tú te jactas porque no eres violento. Yo no soy un pandillero, yo no ando golpeando ni matando, no con tus manos, pero sí con tus palabras. Y hay personas que el falso testimonio las han golpeado tanto, las han cortado tanto, las han herido tanto, han dividido incluso, como te lo voy a contar, a sus familias, que clamarían y dirían: me hubieras enterrado un cuchillo, me hubieras agarrado a martillazos. Pero ¿por qué hablaste eso? Porque no nos damos cuenta que por culpa de nuestras palabras, inocentes pierden su trabajo muchas veces. Que por culpa de nuestras palabras, familias son divididas. Un pastor nos contó hace algunos años un caso que se dio en Estados Unidos de otro pastor que iba saliendo de la iglesia. Él cometió un error que fue darle ride a una mujer de la congregación, algo que en Vida Nueva durante muchos años el doctor Amanda siempre a todos los pastores nos ha dicho, y tenemos todo bien claro, que las consejerías privadas y todo esto es hombres con hombres, mujeres con mujeres, precisamente para evitar cosas como estas. La lleva a su casa, pero no hizo nada más. Esta mujer que estaba enamorada de él y que él nunca accedió a nada con ella, lo calumnia frente a la iglesia y su familia de que habían adulterado. Como tenían esta relación cercana, error del pastor, pero jamás fue un adúltero, como te lo voy a contar. La iglesia y su esposa le cree, pierde su ministerio, a sus hijos y a su esposa. 20 años después, la mujer calumniadora va a dar al hospital, manda a llamar al encargado religioso, que se le conoce como el capellán del hospital,
Va con esta mujer y le dice: quiero confesar un pecado. Hace 20 años yo dije esto y esto. Absolutamente todo era mentira. Hubiera sido mejor que ese hombre le dieran un martillazo en la cabeza, le traspasaran con un cuchillo, a que hablaran esas mentiras. Empezamos a señalar, empezamos a hablar. Una vez, en una de las iglesias de Vida Nueva, tuvimos que correr a una mujer porque empezó a divulgar un falso testimonio de un servidor de buen testimonio que muchos conocíamos perfectamente, su historia, su familia, su pasado, su presente, sus luchas, todo. Y empezó a decir pues que él era fan de las canciones de Juan Gabriel, que le encantaba visitar a Walter Mercado. Oiga, hermano, ¿y cuáles son sus evidencias? No, pues es que se ve. Es que parece. Mire nada más. ¿Y ese don dónde está en la Biblia? De detectar y discernir lo que parece y lo que se ve. Así tan a la ligera se le ha ocurrido a usted ir a divulgar. Pues es que yo pensé, pues es que no ande pensando. O más bien ojalá que sí pensara, porque eso no es pensar. Y tuvimos que expulsarla de la congregación. Porque imagínate el daño que hacía al testimonio, a la reputación de esta familia. Familia de servidores que aman a Dios. Y por eso Proverbios dice: el falso testimonio, el que habla mentira contra su prójimo, es como martillo, como espada, como saeta aguda. Porque no nos damos cuenta del daño que produce. Lo hablamos tan a la ligera y no sabemos a la larga lo que puede provocar en la vida de otra persona. Supe hace poco de otro hombre que conocemos también, un hombre de Dios, que le hablaron un chisme de su esposa y se lo hablaron familiares muy cercanos a él. Y le dijeron uno de ellos: sí, yo estuve ahí, yo escuché, ella dijo esto y esto. Va y habla con ella y dice: no, lo que ocurrió fue así y así y así, y yo lo tenía todo por mensaje, pero había cambiado de teléfono, se perdió, total que nadie tenía evidencias. Él ora y decide creerle a su esposa. Imagínate que lo hubiera creído a sus otros familiares. Lo que pudo haber provocado en la familia de este hombre, de creer que su esposa le estaba mintiendo. La división, el pleito y el conflicto. Peor aún, el daño que se hubiera producido en ella cuando ella después encuentra las evidencias, como te voy a contar, y se las enseña a él y se las muestra en su cara, de decir: ¿sabes qué? Aquí está, lástima que no me creíste cuando no tenía nada más que mi palabra. Esta herida en esta mujer pudo haber durado años. Él decidió creerle a ella. 10 días después logra recuperar sus mensajes. Le enseña los audios de lo que había dicho. Ella siempre tuvo la razón. Le levantaron un falso testimonio que pudo haber afectado severamente a su matrimonio. Porque de una herida así, muchas mujeres tal vez les tome años recuperarse. Y es por eso que no es un chiste, hermanos, ante los ojos de Dios. Es por eso que es tan grave. Jesús dijo: el enemigo viene a matar, robar y destruir. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué obra estamos llevando a cabo? La de Satanás de destruir. ¿Hemos destruido con nuestras palabras o hemos construido con nuestras palabras? Es tan grave que es por supuesto que no se va a quedar así ante los ojos de Dios. Dios, vamos a ver lo que dice ahora Proverbios capítulo 19. Además de, como ya lo vimos en Apocalipsis, que esta persona estará fuera por la eternidad de la presencia de Dios, la Biblia es clara en cuanto a que una persona con estas características y estos hábitos, no solamente en la eternidad va a quedar destituida de la gloria de Dios, sino que aún en esta vida va a haber consecuencias, porque el daño que está haciendo es severo. Y aunque piense que salió victoriosa y me creyeron mis mentiras y manipulé la información y no se dieron cuenta y obtuve lo que quería, dice Dios: no te engañes, Gálatas 6:7, yo no puedo ser burlado, y lo que siembres es lo que vas a recoger. Si siembras para la carne, de ella vas a recoger corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu vas a recoger vida. Todos los demás no se dieron cuenta y tal vez destruiste a otros y tú te posicionaste, pero yo estoy al tanto de todo y yo me voy a encargar de juzgarte como un juez justo. Y por eso Proverbios 19 versículo 5 dice así: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras, dice Dios, no te engañes, no escapará. El 9 repite y reitera: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá.
perecerá. Dice la Biblia que el testigo falso no quedará sin castigo. Esta palabra castigo en hebreo es interesantísima. Es la palabra naká. Si tienes alguna mujer de confianza, dile, ya te encontré en la Biblia. No, no es cierto, no le digas eso. Y la palabra naká significa estar extirpado o desnudo. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? El testigo falso va a quedar desnudo, va a ser extirpado. O sea, en primer lugar, la desnudez representa la vergüenza del pecado. Tarde o temprano la verdad va a salir a la luz y va a ser avergonzado públicamente frente a los demás. Y extirpado, todo lo que logró, todo lo que obtuvo, lo que construyó a base de calumnias, de mentiras, de desprestigio. Hay personas que así han crecido laboralmente, hay personas que así han crecido en la política, que tal vez así se han posicionado incluso ministerialmente. Dice Dios, todo eso, si lo construiste a base de mentiras, si lo construiste a base de dañar a otros, de calumniar a otros, buscando siempre en ti, en tu beneficio, en tu posición, en tus intereses, y nunca te importaron los demás, no importa qué tan alto llegues, te lo voy a arrancar, te voy a extirpar. Todo ese dinero, ese poder, esa autoridad, lo vas a perder porque nunca fue lícito, porque nunca contó con mi aprobación y yo no puedo ser burlado. Además de esto, Salmo capítulo 15, versículo 1, continúa con la lluvia de piedras. Si conoces a alguien que le quede el mensaje, dale el CD de regalo de Navidad. Nada más diles que te lo den sin título, ¿no? Que diga, mensaje navideño del pastor Jesse Bermúdez. Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El monte representa la presencia de Dios. ¿Quién va a estar ahí? Dice la Biblia, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y también añade, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua. O sea que un mentiroso, no solamente, como ya vimos, no estar en la eternidad en la presencia de Dios, sino que también durante su estancia en la tierra no está contando con la presencia o con el respaldo de Dios. ¿Y qué significa vivir sin su presencia? Te aseguro que no lo quieres saber, menos comprobar, constatar o vivir en carne propia. Significa que no tienes nada, que estás perdido. Tan grave un estilo de vida así, que Moisés, antes de entrar a la tierra de Canaán, le dijo Dios, si tu presencia no va delante de nosotros, cuando salieron de Egipto y cuando se encaminan al desierto, dices, tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, prefiero quedarme como esclavo. Aunque él había sido liberado, pero su pueblo es el que estaba esclavizado, pero prefiero que se quede el pueblo y yo con ellos aquí. Prefiero que muramos en el desierto, lo que sea, a vivir un día sin tu respaldo, sin tu presencia, sin tu bendición. Es imposible. Él reconocía que la bendición de Dios era necesaria, indispensable en su vida, el respaldo de Dios, y no estaba dispuesto a vivir sin ella. Años más tarde, Jesús dijo, si permanecen en mí, como la vid permanece en el pámpano, van a llevar fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Sin Él no tenemos fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu, de Gálatas 5:22. ¿Qué más significa vivir sin su presencia? Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Una persona que no tiene la presencia de Dios, entonces, en primer lugar, no cuenta con su respaldo. En segundo lugar, no va a haber el fruto del Espíritu Santo de Dios en su vida, y por eso son personas en las que no hay amor, no hay gozo, están amargadas, no hay paz, siempre están afligidas, estresadas, pensando en los peligros de este mundo, siempre encuentran un pretexto para drogarse, para alcoholizarse, para estar tristes, para estar enojados, para estar amargados, porque no hay paz, no hay benignidad, no hay mansedumbre. Por eso son egoístas, se importan ellos mismos nada más. No hay dominio propio, no hay plenitud de gozo y paz. Están tan descontentos con su vida y no se han dado cuenta que el problema son ellos, no los demás, que por eso se la pasan tijereteando a los demás, porque como ellos no son felices, no soportan ver que otros lo son. No importa qué tanto dinero, poder, reconocimiento hayan alcanzado, muchos lo han obtenido a través del falso testimonio. No hay este fruto. En sus vidas hay frustración. Evidencia de ello su actitud. No, claro que estoy contento. No estás contento, estás amargado. No, yo soy feliz. Si fueras feliz,
entonces tendrás contentamiento y no te verías en la necesidad de calumniar a los demás, de dañar a los demás para tú crecer, para tú ascender de posición. El que estés buscando ese ascenso, el que estés buscando ese dinero o ese poder a través de este método es un fiel testimonio de cuál descontento estás con tu propia vida. Si estuvieras contento, buscaré la prosperidad, pero a través del camino lícito. Como no estás contento, haces lo que tengas que hacer con tal de obtener lo que crees que te va a hacer feliz, porque estás amargado. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Les dije que hoy no lloverían piedras, hoy iba a llover fuego del cielo. Y es por eso que muchos dicen, oye, yo no peco. ¿Por qué entonces no tengo la bendición de Dios? ¿Por qué no tengo contentamiento? ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué siempre me aflijo? ¿Por qué necesito de antidepresivos? ¿Por qué necesito de calmantes? Si el Señor es mi pastor, ¿por qué no se cumplen las promesas de Dios? ¿Por qué no hay en mi vida esa paz, esa paciencia? ¿Por qué no tengo dominio propio? ¿Por qué no puedo dominar sobre el pecado? ¿Por qué no hay esa plenitud de gozo y paz? Si yo hace muchos años que dejé las drogas, el alcohol, la fornicación, las tranzas, lo que tú quieras, porque tal vez no cometes estos pecados, pero si otro igual de grave, la calumnia, la mentira, y la Biblia es clara. ¿Qué vamos a hacer? ¿O arrancas las páginas de la Biblia que no te gustan? ¿O te arrepientes? ¿O te pones un cierre en la boca? De aquí viene este pasaje que no recuerdo dónde está, pero es un versículo muy interesante que dice que calladito te ves más bonito. Ahora, no solamente es pecado el falso testimonio. Puede que hasta este punto muchos estén en su sofá, relajados emocionalmente, espiritualmente, diciendo, no me aplica para mí, gloria a Dios por los chismosos que me rodean, que les está cayendo fuego del cielo. Yo no lo he hecho y qué bueno, pero no solamente es pecado hablar falso testimonio, sino que también se condena el juzgar injustamente las cosas, los hechos o a las personas sin haber escuchado ambas versiones y sin conocer todo el panorama. Cuando alguien viene y te cuenta algo de fulano de tal y tú inmediatamente le crees sin tener evidencias todavía y sin haber escuchado la versión de la otra persona. Y por eso es que en el mismo contexto donde se nos dice después que no admitamos falso testimonio, también se nos añade, donde se nos dice antes que no hablemos falso testimonio, se añade después en el capítulo 23 del Éxodo, versículo 1, no solamente que no lo hablemos, sino también que no lo admitamos. Fíjate, ya se estipuló que no hay que hablarlo, pero luego en el 23 versículo 1 también añade, no admitirás falso rumor. O sea que no solamente estoy obligado como cristiano justo a no divulgar un falso testimonio, sino también dice la Biblia a no admitirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda que nosotros seamos justos. Levítico 19 versículo 15, juzgad con justo juicio. Salmo 82 versículo 1 y 2, Dios le reprende y le reprocha a una serie de gobernantes injustos porque no están juzgando justamente. Y muchas veces no encajamos en el primer grupo de personas, pero sí en el segundo grupo de personas, cuando admitimos el falso testimonio y juzgamos y decidimos y nosotros señalamos e imponemos el castigo o la pena y tomamos parte y nos enojamos contra la otra parte y nos indignamos sin antes haber escuchado toda la verdad, sin antes tener otra vez todas las cartas puestas sobre la mesa. Y entonces estamos siendo lo que Dios dice que no seamos, jueces injustos. ¿Y qué decimos? No, pero es que el que me lo dijo sería incapaz de mentir. Es que la otra persona sí se ve que así es. Es que yo confío en el que me lo está diciendo. Estas justificaciones no importan, porque antes que un deber con esta persona, tienes un deber y una responsabilidad delante de Dios de ser justo en tu juicio. Y para ser justo tienes que conocer bien todos los hechos, tienes que indagar bien. Tenemos delante de Dios esa responsabilidad y muchas veces no le damos la importancia que merece y juzgamos, tomamos partido conociendo únicamente una cara de la moneda. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no has sido injusto con tus hijos? ¿Cuántas veces no llegó uno a acusar al otro y luego fuiste a gritarle al otro sin antes haber escuchado su versión? Es que vino y me pegó y te enseña el moretón. Y no le justifica que le haya pegado, pero a lo mejor el primer gandalla lo encendió y lo inició. Entonces los dos merecen un regaño y únicamente se la llevó el segundo, porque no habló primero.
Y por eso mucha gente siempre busca hablar primero. Desafortunadamente, porque el ser humano es un mal juez. Y de ahí que el que pega primero pega dos veces. No debería de ser así. Realmente no tendría que importar quién llevó la información primero. Pero a veces somos tan malos jueces que los demás están aterrorizados y dicen, yo quiero hablar primero, porque si no, ¿cuántas veces no ha pasado esto en el trabajo? Que hay un problema entre dos empleados y ¿quién gana? El que primero se lo dijo al jefe. No tendría que ser así, porque somos acostumbrados a que nos dejamos encender y tomamos parte y juzgamos y disciplinamos y hacemos lo que tenemos que hacer sin antes haber escuchado ambas partes. En la misma iglesia ocurre, y ten cuidado si eres una autoridad, de no tomar una decisión o ejercer una disciplina sin antes haber escuchado toda la versión completa. Y eso incluye el 50% de la otra persona que todavía no escuchas. Yo aprendí de esto, pero a la mala, a tumbos, porque hace muchos años, cuando estaba bajo una autoridad, me juzgó sin haber escuchado jamás mi versión, y severamente, y ni le interesó. Y hoy digo, gracias a Dios porque esto pasó, porque me enseña a mí como pastor que jamás lo tengo que hacer. No me quejo, ni lo digo con amargura. De verdad digo, gracias a Dios que esto pasó, porque aprendí a las malas. Y yo dije, Dios, cuando yo tenga autoridad, yo voy a aprender para nunca cometer este mismo error. Y Dios se encargó de disciplinar después a esa persona y ponerle en su lugar. A nosotros no tiene que preocuparnos, afligirnos, si nos juzgan bien o mal. Porque aunque lo hagan mal, tenemos por encima de esa autoridad a un juez justo que gobierna sobre ellos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Descansa en Él. Si te juzgaron injustamente, Dios es soberano y a través de eso va a obrar a tu favor, como lo vimos hace 15 días en el mensaje del segundo servicio. Entonces ese no es el tema y no tiene que preocuparte. A ti tiene que preocuparte que cuando tú la hagas de juez, tú seas justo. Cuando estés como intermediario entre dos empleados, entre dos ovejas, entre dos de tus hijos, entre dos de tus amigos, cuando se haga alguna acusación, siempre tenemos que tener todas las cartas sobre la mesa. Y por último, vimos ya que está mal, habrá falso testimonio, que está mal admitirlo. Tenemos primero que escuchar las dos versiones y tenemos un tercer tipo de pecado, o es el mismo pecado, pero más bien una tercera variación de este pecado, que es cuando nosotros la hacemos de testigo falso y de juez injusto. ¿Cómo es esto? Veamos Juan capítulo 7. ¿Qué quiero decir? En el primer punto vimos cuando nosotros hablamos mal de alguien y eso fue una mentira. En el segundo punto, cuando admitimos un falso testimonio en contra de alguien. Pero hay veces que no tienes que hablarle a nadie y que no necesitas que nadie te diga nada a ti, porque tú solito acusas a la persona contigo mismo y tú solito juzgas a la persona. ¿Cómo? Por sus apariencias. Y es por eso que Jesús dijo en Juan 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A lo mejor muchos dicen, yo nunca he hablado mal de nadie con otros. Felicidades. Cuando alguien me dice algo de los demás, yo primero investigo bien. Felicidades. Pero todavía no te salvas de salir vivo de este mensaje. Porque ahora tenemos un grupo de personas que juzgan consigo mismas a los demás según sus apariencias. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a los demás por lo que se ve, sin conocer a la persona? Y no tienes que decírselo a alguien más para levantar un falso testimonio. Con el simple hecho de que tú te pierdas la oportunidad de conocerle, ya estás cometiendo pecado ante los ojos de Dios. Porque a lo mejor esa persona iba a ser de gran bendición para tu vida. O Dios quería que tú fueras de bendición para su vida, pero te dejaste llevar por las apariencias y la juzgaste, la acusaste en tu mente y la juzgaste en tu mente. Por ejemplo, ¿cuántas personas que ni saludamos y nos preguntan, ¿y por qué te ve? ¿Por qué te cae mal? Ay, no, es que no lo ves. ¿Qué tiene? Se ve que es bien payaso. Nos reímos porque lo hemos dicho. Ahora tenemos el don de discernimiento de payasos. Se ve que es bien sangrón. ¿Por qué? Es que mira cómo camina. Es que camina así. Y tú no sabes que a lo mejor no es más que una careta, porque lo han dañado tanto y está tan herido y lastimado
que él busca aparentar frente a los demás. Y Dios te quería poner en su vida para que tú fueras de bendición y para que él conociera, como veremos en el siguiente mensaje al que les invito a quedarse, a las 12:40 más o menos inicia la predicación, que él conociera a Cristo y tuviera una identidad firme en Cristo y no tuviera entonces que aparentar frente a los demás, pero en vez de que tú fueras de bendición, tu orgullo, tu soberbia y tu juicio y tu carne fue más grande y te impidió acercarte a esa persona a la que Dios quería que tú fueras de bendición, y la juzgaste solamente por su forma de caminar, sin saber lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que tú quieres para estar contento? Que camine todo macuarro así. ¿Qué tranza? ¿Qué hubo, les, brother? Para que entonces parezca humilde y seas digno de acercarte a él o él a ti. A lo mejor así le enseñaron a caminar. A lo mejor tiene un problema en la espalda y por eso camina así. Y tú le estás juzgando por cómo se ve. Esto es muy común en la iglesia. Juzgamos por cómo entran por ese lugar. Es que mira cómo viene vestida. Es que mira su tatuaje. Es que mira su arete. ¿Y qué tal que es la primera vez y está urgentemente necesitado de la palabra de Dios? Y en vez de que lo recibamos con amor, con un abrazo, bienvenido, gloria a Dios que estás aquí. Porque el mismo Señor Jesús se sentó con publicanos y pecadores, no para pecar con ellos, sino para compartirles. Y por eso lo juzgaron los religiosos de la época, los fariseos. En vez de entender, se nos olvida lo que tantas veces hemos leído y nos convertimos en los nuevos fariseos del siglo XXI. Y volvemos a juzgar a los demás. El mismo ejemplo que hace rato, pero en otro contexto. ¿Qué pensarías si vieras a un pastor o un hermano en un café conviviendo con una persona que tú sabes que tiene un mal testimonio? A mí me ha tocado sentarme con personas que agarran el cigarro y me soplan casi en la cara. E imagínate si no supieran que yo estaba ahí compartiéndoles lo que pensarán los demás. Ay, mira Jesse con quién se junta. Gloria a Dios, porque es lo que hacía Jesucristo. Pero empezamos a juzgar. Ay, cómo es amigo de fulano de tal. Cómo se lleva con fulano de tal. Y tú no sabes que a lo mejor le está compartiendo, que a lo mejor está ministrando su familia, que a lo mejor está restaurando su matrimonio. Empezamos a juzgar por las apariencias, por cómo se ve, por cómo se habla, por cómo se oye. Y Jesús dice: no lo hagas. Juzga con justo juicio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, conocemos un cercano que es argentino? ¿Y qué es lo que inmediatamente muchos piensan? Ay, ha de ser bien sangrón. ¿Sabes? Al día de hoy, todos los argentinos que he tenido el privilegio de conocer han sido personas extremadamente amables y buena onda. Y gloria a Dios que no me perdí la oportunidad de conocer a los que he conocido y de ser bendecido por ellos, por no juzgarles antes según su apariencia. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? No, es que mira cómo habla, que mira, que yo, que no sé qué. Y ya por eso le está juzgando. Empezamos a juzgar por su apariencia, por su nacionalidad, por tanta tontería se nos ocurre juzgar a los demás. Nos apartamos porque es que ese se ve que es bien idólatra y a lo mejor es idólatra porque nunca le han compartido del Señor. Pasamos por un lugar donde alguien está adorando un ídolo y en vez de primero orar por él, de pensar cómo podemos evangelizar esa región, aquí se van al infierno por pecadores todos, por idólatras. Juzgamos sin antes haber hecho lo que Jesús hizo. Él se despojó de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló y vino a ser semejante a los hombres, a vivir entre nosotros, a ser calumniado por nosotros, señalado por nosotros, a vivir la vida justa que tú y yo no podíamos haber vivido, para morir en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados. Y rescató a muchos que tú y yo, si hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos juzgado. Pablo, antes de ser apóstol, mataba a cristianos. Los discípulos, imagínate, hombres sin letras y del vulgo, de lo más bajo de la sociedad. No creas que llegó Jesús a buscar a los intelectuales del Instituto Teológico de Jerusalén. ¿Sabes lo que es el vulgo, lo más bajo de la sociedad?
imaginamos porque idealizamos a los hombres de Dios a un Pedro sofisticado, un Juan sofisticado, que andaban siempre erguidos, hablando recto. Buenos días, amable Juan, vamos a ir al amable bote a pescar a los amables peces en este amable día con este amable sol. Oh, qué amable es usted, señor Pedro. Yo estoy totalmente de acuerdo, gloria a Dios. Y entonces Jesús dijo: wow, qué amables son estos dos hombres, yo los quiero para el ministerio. No, eran sin letras y del vulgo, de lo más bajo de la sociedad. Pedro no caminaba así, hablando amablemente, no, él sí caminaba guapachoso. No tenía una industria de pescado, era el pescador. Era el último eslabón en la cadena alimenticia. Era de lo más bajo de la sociedad, sin letras, no tenía ni educación, no sabía escribir ni hablar. Y no digo esto justificándolo, el que puede y tiene el privilegio de parte de Dios tiene que estudiar, porque no se trata de que algún joven aquí diga: ya ves, mamá, voy a ser como Pedro. No, pero a él no le permitió la vida estudiar. Y Dios tiene otro propósito para él, y otro camino para cumplir el propósito. Y Pedro andaba guapachoso, ay, ay, ay. Qué transacción ese Juan. ¿Cómo estamos? Vámonos a la pesca. Ay, ay, ay. Y cuando veían alguna hermana que les gustaba, no decían: vamos con la amable hermana. No, la volteaban a ver y decían: ay, 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 esa morena color de llanta, aquí está su rin cromado. Bendita la tuerca del tornillo, del rin de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada. No falta el que se le olvida todo el mensaje, pero esto no se le olvida, ¿verdad? Y por cierto, antes de juzgarme, escuchen bien lo que dije, porque no falta el que: el pastor dijo un albur y un piropo. No dije nada. No hay nada de malo en bendita la tuerca del tornillo, del rin, de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada. Yo se lo digo a mi esposa. Obvio, no es muy romántico, ¿verdad? Pero ese era Pedro. Y lo ilustro así porque no entendemos. Uno de tantos que el Señor escogió, creyó en él, porque para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros estamos acostumbrados a juzgar según las apariencias. ¿Cuántos cristianos prepotentes, altivos, soberbios hay que no le dirigen la palabra a los que consideran de una clase inferior? ¿Y qué es eso de clase inferior? Es que no es de mi mismo estatus. ¿Qué estatus? Ambos están catalogados como creación de Dios ante los ojos del Creador. Y a lo mejor uno en tumba en ataúd de madera y otro en tumba de oro, pero van a acabar bajo la misma tierra y van a encontrarse frente al mismo Dios. Entonces, ¿qué es eso? Hay cristianos que tratan soberbiamente y altivamente al personal de servicio, a los meseros, a quienes les atienden. ¿Cómo por qué? Y la Biblia habla acerca de esto. Esto ocurrió en la iglesia primitiva y Santiago por eso dice: no es correcto que si alguien entra con cadena de oro y collares de oro lo sienten hasta adelante y al pobre lo dejen allá hasta atrás. Y es lo que ocurre muchas veces. Y por eso aquí en esta congregación los sobres de los diezmos y ofrendas son, como la Biblia dice que tienen que ser, anónimos. Porque no va a cambiar el trato a nadie según su estatus social. Atendemos y aconsejamos y vamos a bodas y eventos en la medida de que nuestro calendario nos lo permita, de personas que tienen mucho dinero o que no tienen recursos. Y damos consejería a quien tiene mucho dinero o a quien no tiene recursos. ¿Por qué no los vemos según lo que tienen, sino según lo que son? Y sabes que son hijos del Creador del universo, hijas del Rey soberano de toda la creación. Y por eso, tengan o no tengan, ambos son igualmente valiosos y les juzgamos igual. Y si nos toca disciplinar a alguien pobre, adelante. Y si nos toca disciplinar a alguien rico, no decimos no, porque qué tal que se enoja y se va y no nos da su dinero. Esto es prohibido por el Señor en su palabra. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, dice el Señor. Yo te invito ahí en tu lugar a que cierres tus ojos y vamos a orar. Dile: Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y te pido perdón, Dios,
si de alguna de estas tres formas yo he pecado. Perdón, Señor, porque creía que no era tan grave y hoy me muestras que es gravísimo. Hablar falso testimonio, admitir falso testimonio, o juzgar en mi mente a los demás por sus apariencias o por su estatus social. Perdóname, límpiame con tu sangre, Jesús. Te confieso esto como pecado. Me arrepiento del daño que he hecho, Señor, y si hay forma de revertir un poco del daño, lo voy a hacer. Si tengo que humillarme y avergonzarme para ir con aquel que calumnié y con aquellos a quienes se los dije, arreglar lo que dije, Señor, lo voy a hacer. Y si no, de aquí en adelante aprendo esta lección para ser más como tú. De hoy en adelante no hablaré si no me consta lo que estoy diciendo. Guardaré mi boca para bendecir y tendré cuidado de no iniciar incendios con ella. Tendré cuidado, Señor, de juzgar justamente, de que cuando me toque a mí ser quien decida entre dos partes, antes tendré todas las cartas sobre la mesa, y cuando no es clara la evidencia, buscaré tu dirección para que tú me guíes, Espíritu Santo, a tomar la mejor decisión. Y en tercer lugar, te pido perdón por todas las veces que me he alejado de personas, que las he juzgado por lo que se ve, que no me he dado la oportunidad de conocerlas, que no me he dado la oportunidad de intentar ser de bendición a sus vidas, que les he señalado, que les he juzgado. Tal vez a primera instancia pareciera ser con cierta razón, pero aún así, Jesús, tú cuando viniste, el mundo estaba perdido en pecado, y en vez de inmediatamente condenarlos a todos, te diste la oportunidad de acercarte a ellos, y muchos se arrepintieron y cambiaron y fueron hechas nuevas criaturas. Y he olvidado que yo soy embajador en nombre de Cristo Jesús, representante del reino de Dios en la tierra. Y como representante tú no me has puesto para decidir quién se va a ir al infierno. Eso te corresponde a ti. Me has puesto para ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Incluso en eventos evangelísticos como los que escuchamos antes del mensaje, ¿cuántas veces he dicho, no lo invito porque no va a cambiar? Está demasiado mal. ¿Quién soy yo para decidir sobre su destino? Para hablar por sí mismo, por él mismo, para adelantarme a su decisión. Perdóname y permíteme ahora acercarme a ellos para ser de bendición a sus vidas. Aunque estén perdidos, Señor, en el mundo y en el pecado, ayúdame a ser de bendición a los que se pueda, antes de señalarles y apartarme de ellos. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Dame la sabiduría para poder encontrar ese balance y no irme al extremo de contaminarme, de pecar con ellos, porque eso sería peor. Pero tampoco irme al extremo de juzgarles sin antes haberme acercado, como tú te acercaste a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Tú viniste a esa cruz del Calvario a morir por nosotros. Y en esto dice la palabra de Dios, consiste el amor de Dios, no en que nosotros la hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Y de hecho nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sabes? El Señor no esperó a ver cuántos actuaban bien para morir por ellos. Vino a morir por todos, aunque estábamos perdidos, muertos, dice Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. El pecado nos separaba de la presencia de Dios eternamente, porque Él es un Dios santo y justo. Y muchos creen que porque es amor va a perdonar a todos, pero pasan por alto que también es justo, y si perdona a todos se convertiría en un juez corrupto. Como Él tiene que juzgar justamente, Él va a castigar a los pecadores no arrepentidos. Pero antes de eso, hace 2000 años, y esto es un hecho histórico, en la persona de Cristo, Él tomó forma de hombre y vivió en nuestro lugar la vida justa que tú y yo no vivimos, y pagó en nuestro lugar por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para quitar el pecado del medio y declararnos justos ante sus ojos. El que no conoció pecado,
por ti y por mí se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Yo por esta razón quiero, antes de terminar, invitarte a que tú te des una oportunidad de acercarte al Señor. A que en este mensaje te lleves una doble bendición. La bendición de haber escuchado del falso testimonio, pero la bendición también de llevarte el regalo de vida eterna que viene por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él no te está exigiendo que tú cambies y seas correcto para acercarte a Él. Él te dice, así como estás, acércate a mí y deja que yo te cambie. Hay una gran diferencia. Y a veces pensamos que para acercarnos a Dios primero tenemos que ser buenas personas. La pregunta es, ¿quién entonces podría acercarse a Dios? Si pudiéramos acercarnos a través de ser buenas personas, nadie se acercaría a Él. Si así fuera, ¿por qué entonces Cristo vino a morir? Y ahí viene el engaño. Creemos que es por una religión, creemos que es por buenas obras, que es por cumplir con sacramentos. Si así fuera, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué no Dios dijo hagan esto y el otro y ya estuvo? Cristo tuvo que venir. Jesús tuvo que morir, porque no hay forma de acercarnos a Dios mediante nuestros méritos humanos. Él te invita a que así como estás, lleno de defectos, de pecados, Él no te juzga, Él no te señala, Él solamente te dice arrepiéntete, reconoce que está mal, pídeme perdón, yo te perdono y ponte en mis manos, ríndete a mí y deja que yo obre en tu vida y que yo te transforme. Tal vez hay cosas que tu carne ni siquiera quiere dejar. Deja que Dios te ayude y que Él te fortalezca espiritualmente para poderlas dejar. Así como estás, no te vamos a juzgar. Te queremos invitar a que le rindas tu vida. Nosotros no queremos transformarla. Hay iglesias, hay religiones que intentan mediante la manipulación cambiar a los demás. Nosotros entendemos que esta es la obra del Espíritu Santo y únicamente te pedimos que te des la oportunidad de rendirle tu vida y dejar que Él obre en ti. Y si tú lo quieres hacer ahí en tu lugar, dile estas palabras: Dios, perdóname porque he pecado, vivo lejos de ti, he intentado tal vez a través de una religión o buenas obras acercarme, pero hoy me reconozco como incapaz de hacerlo. Te pido que me perdones y que me limpies con la sangre de Cristo Jesús. Señor, yo creo en ti, en tu muerte y en tu resurrección. Y te pido que así como cambiaste en dos la historia, hoy transformes en dos mi historia. Te necesito y te pido que vengas a gobernar en mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón. Gracias por amarme tal como soy. Gracias porque no te amo primero, sino tú me amaste primero a mí. Y lo que me hace rendirme hoy a ti no es la intención humana de acercarme a ti, Señor, sino tu amor. Al meditar en tu perdón, en tu paciencia, al escuchar que tú así como soy me amas todavía, que así como soy decidiste crearme y morir por mí en la cruz del Calvario. Eso me quebranta de tal forma que ya no quiero seguir viviendo lejos de ti. Hoy te quiero rendir todo lo que soy y darte gracias por tu paciencia, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.